Muchas gracias a todos por acompañarnos en otro día de la Semana del Cerebro. Es para nosotros todo un honor tener aquí a la doctora Adriana Becerra. Y bueno, antes de que ella inicie con su presentación, pues voy a leer su reseña. La doctora Adriana Becerra Cervera cursó la licenciatura en Biología y obtuvo el grado de maestría en Ciencias Quimiobiológicas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y el doctorado en Ciencias con la especialidad de Biomedicina Molecular en el CIMBESTAR Unidad Zacatenco. Desde el 2022 es investigadora postdoctoral en el Departamento de Oncogenómica y Enfermedades Óseas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Recientemente fue reconocida con el nivel de candidata por el Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación está enfocada en el estudio de la microbiota intestinal en enfermedades crónicas y enfermedades intestinales asociadas a infecciones intestinales por patotipos de Escherichia coli y Shigella. Además, colabora en proyectos de genómica del metabolismo óseo y proteómica, englobando proyectos dirigidos a la búsqueda de biomarcadores y marcadores de riesgo genético, aunado a que el grupo donde colabora es pionero en la identificación de los factores genéticos de la osteoporosis en la población mexicana. Ha participado y presentado su trabajo en diversos congresos, tales como el Congreso Latinoamericano de Microbiología, Mucosal Immunology Symposium y American Thyroid Association. En el último año ha sido profesora en el CIMBESTAR y en el Instituto Tecnológico de Celaya. Además, ha colaborado como tutora del curso Lenguaje de Programación R a estudiantes de Latinoamérica en Coder House. Le damos un aplauso, por favor, a la doctora Adriana. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Becerra y bueno, gracias al comité organizador por la invitación. Es mi primera vez aquí en el evento y me da gusto presentarles algunos de los conceptos que he ido retomando a lo largo, principalmente de mi doctorado, de estudiar un poco la microbiota, y el seminario del día de hoy lo nombré como microbiota egoísta. Tal vez ahorita no sea a primera vista el por qué sea egoísta, lo tomaré al final, ustedes se darán cuenta de ello, pero bueno, me gustaría iniciar hablando un poco sobre la evolución que ha tenido el pensamiento humano respecto a las diversas enfermedades o agentes causales de enfermedades asociadas principalmente por agentes infecciosos. Y me gusta poner mucho el ejemplo de la población inglesa, donde hace algunos años pues las madres inglesas tenían esta preocupación de que sus hijos se enfermaran constantemente y tomaron la precaución, enorme precaución diría yo, de mantenerlos aislados del medio. Tanto así que bueno, constantemente limpiaban los juguetes con los que estaban trabajando, o bien los limpiaban constantemente de las manos al estar expuestos al suelo. Y como consecuencia, pues estos niños crecieron efectivamente con menor incidencia de infecciones gastrointestinales y a cambio de ello crecieron adultos con variadas de enfermedades autoinmunológicas. Esto puso en pie el hecho de que la necesidad de exponer a los niños a un ambiente, y bueno, este ambiente constituido tanto bacterias, virus, bacterias patógenas, no patógenas y diversos organismos que les podrían estar confiriendo cierta inmunidad. Bajo este concepto, entonces empieza a crecer lo que denominamos microbiota, que la microbiota, como su nombre lo dice, es un conjunto de microorganismos. Y para el caso de esta conferencia lo denominé microbiota, bueno, vamos a apuntar microbiota intestinal, que se refiere a todos estos microorganismos que están presentes en el intestino humano, siendo en su mayoría bacterias, o al menos los más estudiados. También cabe mencionar que la microbiota intestinal ha tomado un concepto muy en auge debido a su aplicación. Y bueno, por delante, sin duda, en China ya se estaba abordando este problema como uno de los objetivos, tratando el trasplante fecal en algunas enfermedades.
Puede sonar un poco radical o no, pero el trasplante fecal ha servido actualmente para tratar inclusive tanto enfermedades autoinmunes como en este caso el tratamiento a Clostridium difficile. Si ustedes recuerdan, no sé cuántos sean biólogos de aquí, Clostridium difficile es una bacteria gram positiva y su importancia que ha cobrado en las últimas décadas es por su pool genético a ser resistente a antibióticos o multidrogo resistente, y se ha tomado como base para el tratamiento de trasplante fecal como una medida para tratar la infección. ¿Cómo es que ocurre este proceso por el tratamiento contra Clostridium difficile? Pues bien, normalmente nosotros usamos antibióticos de manera indiscriminada, ya sea que nos enfermamos por alguna tos o tengamos alguna gripa, independientemente sepamos si es de origen viral o no. Entonces nos sometemos a varios antibióticos y lo único que conlleva esto es que se barra la microbiota intestinal o las bacterias, dejando así un ambiente intestinal propicio para que cualquier bacteria que llegue pues se establezca. Cabe mencionar que la microbiota tiene un papel fundamental en combatir a muchos de estos patógenos, es decir, evita la colonización y empiezan a competir constantemente con estos metabolitos, evitando que en este caso se puedan establecer. Bien, entonces tenemos un intestino limpio, llegan las esporas de Clostridium difficile y pues se encuentra un ambiente libre propicio para crecer, generando así una disbiosis. Esta disbiosis se refiere a que hay un desequilibrio entre las especies bacterianas que se encuentran ahí, y la Clostridium difficile empieza a crecer de forma abundante, generando así el desarrollo de lo que conocemos como una colitis pseudomembranosa, y es así como se empieza a ver el intestino. Estas pápulas o blancas también están asociadas a que Clostridium difficile secreta toxinas, entonces abre el intestino generando inflamación y empieza a crecer felizmente en este ambiente, junto también con otros parámetros que se van modificando del intestino, como son el dolor abdominal y puede llegar a generar diarrea. La medida frente a esto, un correcto diagnóstico, es el tratamiento inmediato de antibióticos, y esto genera claramente una infección recurrente. Puede ser que desaparezca y nuevamente aparezca. Entonces esto va creando un círculo vicioso. Ya cuando llegamos a tomar ciertos medicamentos que ya son demasiados, pues de acuerdo al especialista puede ser que logre detectar que sea Clostridium difficile en el mejor de los casos, o si no se mantiene este círculo y generando otras enfermedades como intestino irritable. Hay algunos que han propuesto que el trasplante fecal puede ser una medida para mejorar esta situación. ¿Y qué es lo que estaría propiciando este trasplante fecal? Lo que se recomienda es que sea del familiar más cercano. Y bueno, no voy a entrar a detalle cómo es que se realiza el trasplante fecal, pero este donador, bueno, va a trasplantar o dar toda la microbiota y nuevamente va a propiciar la colonización con una microbiota sana. De esta manera pues estaríamos generando que la microbiota se establezca y potencialmente pueda desplazar a Clostridium difficile. Bien, después de estudiar este tipo de enfermedades, hay diferentes maneras en que podemos abordarlos. Desde obtener la muestra como tal, como lo hacen de forma tradicional en la microbiología, o bien estudiarlo de manera dirigida a través de modelos animales. Entre estos modelos animales, generalmente se usa ratón debido al tamaño. Podemos tener modelos que van desde aquellos que son libres de bacterias, lo cual es muy radical, y generalmente, no sé si le alcanzan a apreciar, se mantienen en bolsas aisladas. Inclusive a la madre se le hace cesárea para evitar el contacto con otras bacterias y se mantienen aisladas las crías. De esta manera se evita que pudiera adquirir una microbiota. Y también tenemos modelos monocolonizados, modelos que están asociados con una mínima comunidad, y en todos los casos tenemos caracterizado muy bien qué microbiota se trata. Tenemos una microbiota, digámoslo así, sana entre comillas, porque es libre de patógenos, o la microbiota silvestre.
y dependiendo del caso, como aquí pueden observarlo, va incrementando la diversidad. En cuyo caso, bueno, podemos utilizar cualquiera de estos modelos, pero lo que nos interesaría saber es cómo se estuviera comportando la microbiota en un momento dado. Y estos modelos pues también se pueden aplicar de forma combinada, ya sea para estudiar el ambiente como tal, se deja el ratón expuesto, también para modelos de infecciones, en algunos casos el trasplante del modelo de la fetal, o bien algo que se conoce como cohousing o de convivencia, en el cual se mantienen dos ratas o ratones de diferentes características y se observa cómo es que ocurre este intercambio de microbiota. ¿Sí? Y una vez que tenemos estas muestras, les comentaba, ya sea de humano o de ratón, lo que se hace comúnmente es un cultivo, o se hacía comúnmente es un cultivo de estas heces, se lleva a incubación más o menos a 1 a 20 días y se obtienen las diferentes bacterias de acuerdo a los medios selectivos. ¿Ustedes creen que esto sea la metodología actualmente? ¿No? Efectivamente es muy larga, no imagínense de 1 a 20 días cuánto tiempo tardaría. Y efectivamente aún se siguen usando medios selectivos, sobre todo cuando queremos diagnosticar a aquellos pacientes que pudieran tener alguna enfermedad. Yo antes trabajaba con Escherichia coli enteropatógena y bueno, lo que hacíamos era crecerlos en medios selectivos y corroborar que estaba colonizado ese paciente. Actualmente, ¿qué hacemos? Bueno, podemos seguir haciendo esto, lo que se conoce como culturomics, o bien directamente pasar de la muestra a la extracción de DNA. Esta extracción de DNA después lo podemos llevar a secuenciación, y en secuenciación puede ser desde una parte de esa región de amplicón, que normalmente es 16 S si fuera bacterias, 18 S si fuera eucariotes, o 20 S si fuera hongos. Se obtiene con ese segmento en particular y podemos llegar a nivel de género, o bien hacer genoma completo. Ese genoma completo implicaría que voy a hacer la secuenciación de todo lo que pudiese encontrar, bacterias, virus, hongos, y eso, bueno, claramente me estaría dando más información. Y otras tecnologías también se usa, por ejemplo, espectrometría de masas, en algunos casos se utiliza para la identificación de bacterias, o bien para metabolitos que pudieran estar conteniendo estas heces. Todo esto, bueno, implica información. Y actualmente pues lo que se hace es utilizar medios informativos principalmente libres asociados a la bioinformática para tener una clara relación de lo que pudiera estar pasando en esta microbiota. Bueno, también quisiera hablarles un poquito de cuáles son los primeros hallazgos. Uno asume que al ser estudiante ya todo lo que se conoce actualmente ya está dado por hecho. Sin embargo, creo que es importante retroceder un poquito en la idea de cómo es que llegamos que la microbiota puede hacer muchas cosas. Bueno, muchas de las cosas pueden estar asociadas con la microbiota. Y me gusta mucho citar este artículo, no se alcanza a ver, es de 2013. Lo que hizo esta autora, como lo dice aquí, si lo alcanzan a ver, es que observó una microbiota discordante entre gemelos. Y estos gemelos, bueno, uno de ellos era delgado y el otro vivía con obesidad, y lo que hizo, o alguien se imagina lo que hizo para ver si estaba asociada esta microbiota con obesidad. Hacer un trasplante fecal de los individuos o de los gemelos que, de acuerdo a su condición, y lo llevaron a ratones, como les explicaba que se utilizaban estos modelos. ¿Sí? Y bueno, para adelantarles, lo que ella descubrió fue que había una adiposidad transmisible del humano al ratón y que estaba asociado con cierto cambio de metabolitos, y en particular miembros de los bacteroidales que podrían estar involucrados en este cambio. Suena fantástico, ¿no? Bueno, a ver, espero que me entiendan brevemente. Estos son los resultados. Ellos hicieron secuenciación, encontraron muchas bacterias, pero entre esas diversas bacterias, los que mayor tuvieron énfasis fueron estos. B sería de bacteroides, P me parece que de Prebotella, y A no tengo si es una Akkermansia o otro tipo de bacteria. Pero bueno, en su mayoría son bacteroides.
Entonces, tomó este patrón de géneros y lo que hizo, les decía, tomar las heces de los diferentes fenotipos de los humanos y LN, que sería la microbiota asociada de la persona delgada, o B, de la persona que vivía con obesidad. Y como pueden observar, de la semana 1 a la semana 5, que vivían por separado, tenían especies únicas y en algunos casos compartidas. Las únicas serían las rojas, solamente la microbiota del delgado, y las azules serían los asociados a obesidad. Y pueden ver que de la semana 1 a la 5 estas permanecían únicas y escasamente compartidas. ¿Qué se le ocurrió después? Quería preguntarse, o se preguntó, ¿cómo es que interactúa esta microbiota con estos diferentes fenotipos? Y lo que hizo fue llevar a cohousing, es decir, junto a los ratones con transferencia de microbiota del delgado junto con el individuo con obesidad, y esto fue lo que observó. Aquí no le llamó la atención porque francamente se mantenía el número de especies y cambiaba escasamente la abundancia. Pero ¿qué pasó con los ratones que les habían hecho la microbiota con trasplante del fenotipo de obesidad? Pues podemos observar que claramente muchas de estas especies empezaban a estar similares a la microbiota del individuo delgado, ¿sí? Esto también, bueno, podríamos decir, bueno, está compartiendo microbiota y también nos pone en la mira decir qué tanta microbiota comparto yo realmente con mi familia o con las personas con las que vivo, ¿no? Pero más aún sorprendente fue cuando midió el cambio en la composición del porcentaje de grasa corporal y observó que los individuos que habían tenido la microbiota asociada a obesidad, pues había disminuido de forma significativa el porcentaje de grasa. ¿Sí? No los estoy motivando a nada, pero es simplemente un experimento, ¿sí? Entonces quiero poner en línea de cómo es que se han venido dando estos cambios en el entendimiento de la microbiota. Ok, ya les hablé un poco de microbiota que está asociada a un fenotipo de obesidad, pero al final del día siempre la pregunta surge, si no es una microbiota asociada a alguna enfermedad, entonces, ¿cuál es una microbiota sana? Y la realidad es que no les puedo decir que es una microbiota sana. La realidad es que nos enfrentamos todavía a muchos cambios o datos que se están generando, pero lo que sí les puedo decir es que siempre la microbiota sana, que la pongo entre comillas, es aquella que se refiere a individuos que en apariencia no tienen o no padecen cierta enfermedad. Usualmente se caracteriza por tener una alta estabilidad, es decir, puede ser que comamos el día de hoy algún irritante o algún alimento que contenga algún patógeno, y lo ideal es que esta microbiota se mantenga lo suficientemente resistente para evitar causar la enfermedad. También es, bueno, junto con ello es resiliente, tiene una interacción simbiótica con el hospedero, se esperaría que no causara alguna enfermedad, y ahorita lo que está mucho en boga es asociar diferente número de bacterias o esta microbiota con una alta diversidad taxonómica. Esto no es ley, sin embargo, bueno, se maneja así. Y esto está asociado a una alta riqueza de genes microbianos. Y muchas de estas actividades de genes microbianos, tales como metabolismo de genobióticos, metabolismo de ácidos grasos de cadena libre, están asociados con esta riqueza microbiana. Y bajo este contexto, entonces, desgraciadamente tenemos que ver a la microbiota en blanco y negro. Cuando no es una microbiota sana, entonces usualmente se asocia con una disbiosis. Y a razón de ello, de esta disbiosis o cambio en la microbiota, pues ya, como lo pueden observar aquí, se asocia con diferentes enfermedades y muy amplias, desde desórdenes del tipo inflamatorio, a nivel renal o a nivel de hígado, desórdenes neuronales, que son los que más adelante vamos a ver, la diabetes e inclusive cáncer, ¿no? Entonces, bajo este contexto, la microbiota está en todos lados y en todo contexto, entonces hay que cuidarla. Bien, entonces, esta microbiota
hay que estar conscientes de que la tomamos desde los primeros, lo que se denominan primeros 1000 días de vida. Ya me gusta comenzar mucho diciendo que esta microbiota nace o crece desde que nosotros llegamos, la forma de nacimiento, ya sea por vía vaginal o cesárea. Sin embargo, mucho se habla que hay microbiota asociada en útero. Y en este sentido, pues hay una gran controversia porque hay que establecer como los parámetros en que se toma la muestra, si realmente está contaminada o no, si nada más es DNA o realmente son bacterias ahí presentes. Entonces, de todo esto, lo que sí es claro que aquí comienza la colonización y dependiendo el día que estemos naciendo, pues se va a determinar cierto tipo de microbiota. Después, el tipo de alimentación o la introducción de alimentos pues va a formar o va a remodelar esta microbiota, siendo principalmente diferentes tipos de bacterias. Lo ideal en este tipo o en esta etapa es que existan varias bifidobacterium y bacteroides que ayudan justamente a la digestión de los diferentes carbohidratos, no así por ejemplo en fórmula, que es lo menos recomendable. Inclusive cuando estuve haciendo mi doctorado me topé con la idea de que muchas de estas fórmulas pudieran tener presentes varias bacterias y que estuvieran causando enfermedad en los niños. Entonces lo ideal es siempre la lactancia materna los primeros 6 meses de vida y después con ello la introducción de alimentos sólidos, que generalmente es más a como está comiendo la familia. Y aquí ya viene una serie de procesos metabólicos, tales como la degradación de polisacáridos, síntesis de vitaminas y algunos ácidos de cadena corta. Y ahí no se detiene todo esto. Todavía seguimos creciendo y hay un periodo efectivamente donde esta microbiota deja de enriquecerse y se mantiene. No significa que sea estable porque todavía hay diferentes procesos como los antibióticos que pueden alterarla. Sin embargo, ya el nivel o el enriquecimiento máximo que podemos tener es en la vida adulta. Y junto con la microbiota, desde luego no debemos olvidar que se vienen una serie de procesos neuronales acompañando, como tales como la proliferación neuronal, diferentes procesos de migración, por ejemplo aquí el desarrollo del sistema nervioso central, y más adelante hablaremos del sistema nervioso entérico, que es muy olvidado para muchos neurólogos. También tenemos en estas etapas lo que es la sinapsis, que es muy importante, la mielinización, y este proceso francamente es continuo hasta que llegamos a una edad mayor donde, bueno, más que la pérdida de neuronal, pues se va deteniendo el crecimiento y la proliferación neuronal. Bien, las diferentes charlas que hemos visto y el día de ayer, constantemente pues, nos menciona que hay una comunicación bidireccional. Tenemos claro que el cerebro, al ser el mayor órgano que gobierna nuestro cuerpo, pues va a tener una incidencia en el intestino. Sin embargo, no tenemos del todo claro cómo es que el intestino también puede seguir en las decisiones que toma el cerebro. Tal vez no de forma consciente, pero sí puede incidir. Bien, brevemente entonces me gustaría mencionarles cómo es que está constituido el sistema nervioso para situarnos en el contexto. Usualmente cuando nos referimos al sistema nervioso, pues se nos viene a la cabeza este tipo de imágenes donde tenemos el cerebro, la médula espinal y todos los nervios, y usualmente lo referimos como a movimientos voluntarios. Pero no todo es voluntario, también tenemos una parte que es involuntaria, que está formada por el sistema parasimpático y el sistema simpático. Muchos mencionan que estos tienen efectos contrapuestos. Efectivamente, sí tienen efectos contrapuestos, mientras que uno, por ejemplo, se enfoca a la contracción de la pupila, uno se enfoca a la dilatación. Y así podemos ir viendo los diferentes efectos, uno se contrapone con otro, pero no significa que uno está apagado y está encendido, sino más bien hay una modulación de ambos en ciertas situaciones. Y por otra parte, el más olvidado de todos, el segundo cerebro, que es a nivel intestinal. Esta red de neuronas se encuentra en el tubo digestivo recubriéndolo desde el esófago hasta el ano, y podemos observar las diferentes capas de este tubo digestivo.
Y en una sección transversal observamos toda esta red neuronal. Sin esta red neuronal tan olvidada, pues claramente no habría este movimiento voluntario del alimento a lo largo del tubo digestivo y en algunos casos también en la secreción de hormonas y neurotransmisores que son tan importantes para la coordinación de este sistema. Y como les decía, no es que todo esté apagado o prendido en el sistema nervioso autónomo, sino también depende de la situación, ¿no? En el caso de la división del sistema simpático está más asociado a un comportamiento de lucha-huida, y en este ejemplo, bueno, tenemos este individuo que está pensando si va a huir o no va a huir. Entonces, en automático se prende este sistema y la mayoría de los movimientos o las decisiones va a estar enfocada en los músculos o en extremidades que puedan mover a forma voluntaria que le permitan correr en ese momento. Mientras que el sistema parasimpático pues está asociado más como a la parte de digestión, ¿no? Es muy común que nosotros después de comer tengamos sueño, entonces este sistema se mantiene todavía activo y lo que se espera de este sistema es que se active en su mayoría el intestino y por lo tanto sentimos como esta sensación o ganas de ir a recostarnos porque la irrigación sanguínea se va hacia esta sección. Y de esta sección me gustaría mencionar que tenemos un nervio muy importante conocido como el vago. El vago es un conjunto de nervios que en su mayoría son aferentes y en 20% eferentes. ¿Qué quiere decir esto? Aferentes es decir que vas a recibir estímulos, los va a procesar y los va a llevar hacia el cerebro. Mientras que la parte eferente va a ejercer una acción. ¿Cómo qué acciones? Pues le podría indicar a nivel del intestino que secrete una hormona, ¿no? O que se haga la contracción. Y en la parte eferente es tal vez la parte más importante porque va a recibir todos estos estímulos, ya sea metabolitos, productos microbianos, que estarían sensando este medio y saber en un momento dado cómo responder. Un ejemplo muy común que tengo me gusta platicarles de esto, es cuando ustedes están muy nerviosos y de repente se desata, en diferentes personas se desata la sensación o ganas de ir al baño, ¿no? Entonces, los metabolitos aquí presentes en el intestino, pues generan una acción y esto nos va a llevar a salida huida al baño. Bien, les comentaba que hay diferentes señales. Entre estas señales, que no debemos olvidar, son las hormonas. Y en el intestino existe una gran cantidad de células que secretan hormonas. Ya hablábamos, sin duda, que el 95% de la serotonina es producida en el intestino. Sin embargo, hay muchísimas otras, por ejemplo, el GLP-1, que no sé si ustedes lo saben, pero a razón del GLP-1 es que se han desarrollado diferentes vías para poder manejar la adiposidad de los individuos. Seguimos teniendo una alta proporción de serotonina, la coletocinina, la somatostatina e inclusive el péptido Y, que está relacionado con la parte de la saciedad. Y este es como un ejemplo. En el caso de la serotonina, me gusta aquí mencionar que a nivel del tubo digestivo tenemos al epitelio y es secretada estas hormonas al tubo digestivo en la parte del lumen intestinal, pero también hay una parte que se va al torrente sanguíneo. Esto, como se esperaría, es que llegue al cerebro y pueda tener su efecto. Y bueno, esto ya lo sabemos desde años, pero también hay una parte de esta serotonina que queda libre en el lumen intestinal. ¿Creen que esto pueda tener alguna relevancia? Simplemente se escapa y ya no pasa nada. ¿La serotonina? Ajá. ¿En el tracto intestinal? Ajá, en el lumen intestinal. ¿Pero cuál es la pregunta? La pregunta es si tiene alguna relevancia que se pueda llegar a secretar serotonina en el lumen intestinal. Bueno, es un neurotransmisor, ¿no? Sí, pero ya está en el lumen. Ajá, pero no sirve para la diferenciación celular. Puede ser. Si usted tiene las criptas, ¿no? Uh-huh. Estas no están diferenciadas, ¿no? Pues van creciendo y van saliendo hacia el lumen intestinal. Podría ser un efecto. Es un
no sé si sea una especie de señalizador o... Una especie de señalizador, pero en el lumen que también tenemos bacterias. Ah, bueno, sí, claro. ¿Y cree que pueda tener este efecto sobre las bacterias? Yo creo que sí. Pues depende de Puede ser que sí, puede ser que no. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, y bueno, y desde luego la serotonina va a tener un efecto, ¿no? A nivel del plexo mesentérico, donde se puede llegar a recapturar o va a tener efectos directos sobre las siguientes neuronas, que también hasta cierto punto podría coordinar la motilidad intestinal. Bien, entonces, pero la serotonina no es la única, es la más estudiada, pero no es la única. Tenemos, o lo que se ha denominado aminas biogénicas, y aquí les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la adrenalina, noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Dentro de estas tres son denominadas catecolaminas. ¿Por qué son catecolaminas? Porque tienen este grupo catecol o benzoico junto con una terminal amino. Entonces, en su conjunto les denominamos catecolaminas. Y bueno, aquí tenemos a la serotonina. ¿Qué función tendría la adrenalina, noradrenalina y la dopamina? Pues en general ya está documentado a nivel central, pues está asociado con conductas asociadas a situaciones de estrés, incrementa el ritmo cardíaco, a nivel de la sensación o sensaciones de afecto, también con la contracción de los capilares y en algunos casos asociados a comportamientos de placer o bienestar. Y la serotonina, bueno, también está asociado con efectos de felicidad. Y tenemos otras, por ejemplo, el ácido gamma butírico, que estaría asociado con cambios en el enfoque cuando estamos estudiando o haciendo alguna actividad, la acetilcolina, asociada principalmente a la contracción muscular, y el glutamato. Estas tres están más asociadas con un efecto de neurotransmisores, que a diferencia de estas cuatro, aún está en controversia si los denominamos como tal hormonas o neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, les decía que por excelencia esta ya la conocemos, pero tenemos varias. Bien, entonces la pregunta que les hacía es que si esta microbiota podría captar la serotonina o tener algún efecto, y vamos a resolver esa duda. Bien, no es un estudio muy lejano, fue en el 2018, y fíjense que en el 2018, para ese entonces, pues realmente no ha cobrado mucha importancia, pero en este estudio lo que se reveló fue que la microbiota tenía un papel muy importante, en particular con la asociación con las catecolaminas. Como les decía, las catecolaminas sabemos que están en el cerebro, en terminales nerviosas, entéricas o también epiteliales, y en particular la dopamina total se encuentra en esta porción celular, así como la médula adrenal, que es donde en su mayoría tenemos adrenalina. Y bien, en el caso de esta microbiota, lo que se quiso explorar es si había alguna concentración en particular en los diferentes segmentos del tubo intestinal. Se hizo la cuantificación a nivel del lumen intestinal y en tejido. ¿Y qué fue lo que encontraron? No sé si alcanzaron a ver bien allá, pero lo que les puedo decir, si ustedes confían en mí, es que la dopamina se encontraba en mayor concentración en el lumen intestinal, mientras que en tejido se encontraba mayor concentración noradrenalina. Y dentro de los segmentos que se estudiaron, el colon el colon tenía mayor concentración de estos neurotransmisores, no así el tejido, que se mantuvo igual. Entonces, la siguiente pregunta a resolver es: ¿la microbiota tiene algún papel en el metabolismo de las catecolaminas? ¿Y cómo lo resolvieron? ¿O cómo se imaginan que lo resolverían? Una opción es depletando esa microbiota. Entonces, ese SPF, que estaría asociado con una microbiota libre de parásitos o de patógenos, y GF, que se refiere a un intestino libre de bacterias o de microbiota. Y lo que ellos observaron fue que a nivel del lumen intestinal, cuando el ratón no tenía ningún tipo de microbiota, pues disminuía la concentración de dopamina, la cual recordemos que se encuentra más abundante a nivel del lumen. Y a nivel de tejido, pues bien bajaba, pero no llegaba a ser significativo entre las condiciones.
Esto expuso el hecho de que probablemente las bacterias podrían tener un papel en el metabolismo de estas catecolaminas. Y sí, ya ahorita con las tecnologías, pues tenemos una gran variedad de bacterias. Lo que quiero ilustrar con este árbol son las diferentes bacterias que ya se han documentado que pueden ser tanto productores de diferentes neurotransmisores como GABA, serotonina, norepinefrina y dopamina, y entre ellos encontramos a una gran cantidad de bacteroides. Sin duda la mejor bacteria es Escherichia coli, tenemos una serie de bacilos, Streptococcus y Lactobacillus, ¿sí? Entonces esto nos pone en una situación compleja, porque ¿qué nos estaría indicando o tiene alguna relevancia para ustedes esto? Por una parte puedo decirles que estamos compartiendo la misma señalización, ¿no? Entonces, ¿quién le habla a quién? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen las bacterias con estas señales? Justamente por eso, ¿no? Bueno, yo lo pensaba como diferenciación, porque si depleta, digamos, la microbiota que producen los neurotransmisores, eso también va a afectar el desarrollo de los epitelios, ¿no? Ahora es una estimulación indirecta para el desarrollo de los epitelios, la diferenciación. Bueno, eso es lo que yo había pensado, pero acá usted lo está viendo como metabólicamente, ¿no? Metabólicamente, exactamente. O sea, ya se preparó para que ya están diferenciados los tejidos y lo que hace es quitar las bacterias. Quitar las bacterias y ver cómo es esta regulación. Exactamente. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, ¿qué hacen con estas señales las bacterias? Bueno, mi respuesta a esa, ¿no? Que favorecen la diferenciación. Pero solamente a una posibilidad es la diferenciación o el cambio de epitelio. ¿Y alguien más alguna otra opción que hagan con estas señales? ¿No? Bueno, eso es lo que vamos a resolver. Les voy a explicar en la siguiente. Entonces, estamos viendo que hay una serie de señales que son compartidas tanto del hospedero como de la microbiota, y es posible que esto intervenga en el comportamiento de las bacterias o en el comportamiento de nosotros. Tal vez la pregunta sea muy lejana, pero vale la pena hacerla para saber o investigar qué es lo que estaría pasando. Y la respuesta es sí. Las bacterias nos escuchan tanto como nosotros a ellas, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ellas como lo hacen, mejor dicho, es a través de receptores, como ocurre de forma en cualquier parte de la naturaleza. Nosotros recibimos todas estas señales a través de receptores y las traducimos y se ejecuta una serie de procesos metabólicos intracelulares. En este caso, lo que les expongo son los receptores que están presentes en las bacterias. Estos receptores, aquí como aparece AINA, que sería adrenalina y noradrenalina, pueden ser captadas o sensadas por esos receptores y en algunos casos detonar procesos, por ejemplo, que la bacteria tenga que huir, procesos de motilidad, expresión de flagelinas, que puedan moverse de un lugar que no es idóneo para ellas hacia otro o viceversa, captar estas señales donde se tengan que desplazar las bacterias. La expresión del sistema de secreción tipo 3, que no sé si ustedes saben qué es el sistema de secreción tipo 3, ¿no? Es un sistema altamente especializado que desarrollaron las bacterias para poder invadir los tejidos, tener un íntimo contacto a tal forma que una vez que llegan a perforar, porque se le llama así inyectosoma, perforar la membrana celular del eucariote, puedan inyectar diferentes toxinas o proteasas para alisar esa célula. ¿Sí? Entonces, no hay que dejar de vista que las bacterias son altamente especializadas. Entonces, regresando al punto de que estas señales pueden ser sensadas por las bacterias. A mí me gusta ponerle mucho estos ejemplos. Tenemos una clasificación de acuerdo al tipo de molécula que se trate. Por ejemplo, A1, autoinductor 2 y autoinductor 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en el contexto de las bacterias se les llama autoinductores a lo que nosotros conocemos o coincide químicamente como hormonas o neurotransmisores. En este ejemplo, estos autoinductores pueden ser sensados por ciertas bacterias y en ocasiones detonar, por ejemplo,
en procesos ya sea para protegerse contra un invasor, y en este caso el autoinductor 3, al ser secretado en el medio intestinal, evita que se colonice el intestino del ratón contra el Vibrio cholera, ¿sí? Entonces Vibrio cholera sensa que está este autoinductor 2 y dice no es momento de colonizar. ¿Por qué era esto Vibrio cholera? Porque pues, recordemos que las bacterias tienen un limitado rango de energía y ellos no pueden darse el lujo de reproducirse o no, más bien de crecer o no crecer, y pues tienen que establecerse en el lugar y en el momento idóneo. Y la otra, que es el autoinductor 3, no les traje aquí la fórmula, pero puedo garantizarles que es muy cercana a la forma de la noradrenalina y adrenalina. Y por ejemplo, este inductor 3 ha sido ampliamente estudiado, que si es percibido por Escherichia coli o en particular, por ejemplo, enterohemorrágica. Escherichia coli enterohemorrágica, pues lo que tiene como característica es producir una hemorragia intestinal, por eso también es un nombre muy radical. Entonces, al censar la noradrenalina o el autoinductor 3, pues lo que va a significar la Escherichia coli es decir, crece y además expresa un repertorio de genes asociados a la virulencia, tales como la expresión del receptor tipo 3, ¿sí? También el ejemplo más clásico o tal vez que no podríamos perder de vista o muy común, es cuando nosotros estamos en un examen sumamente estresados, entonces empezamos a secretar tanto cortisol como adrenalina, y al captar las bacterias la señal de adrenalina, pues dicen, bueno, está sumamente estresado, entonces este es el momento para poder establecernos, ¿no? Y de esta manera toma la señal de Escherichia coli y se establece muy feliz en el intestino. Ok, entonces hasta aquí que hemos visto que las bacterias pueden producir y sensar moléculas que son producidas por el hospedero. Además de que las respuestas a estas moléculas pueden ser distintas entre las bacterias, como aquí lo veíamos. Pero bueno, ya regresando a nuestro tema principal, ¿existe alguna conexión entre la microbiota intestinal y las enfermedades neurológicas? Y bueno, la respuesta es sí. Aunque usualmente estas enfermedades neurológicas tienen un factor muy importante asociado al sistema inmune, también se han encontrado diversas causas. Y bueno, entre las enfermedades neurológicas tenemos asociadas a la disbiosis el Alzheimer, el Parkinson, depresión y diferentes desórdenes en el desarrollo. En el caso de esta práctica me enfocaré a las primeras dos. ¿Qué pasa en el caso de la enfermedad del Alzheimer? Bueno, tenemos que hay la secreción del amiloide beta, el cual tiene como precursor la proteína amiloidea, la cual es una glicoproteína transmembranal que una vez que llegan enzimas llamadas secretasa, lo que hacen es incidir y romper esta glicoproteína en diferentes monómeros. Existen diferentes monómeros de acuerdo al tamaño, los más estudiados son el 40 y el 42, y como aquí lo pueden apreciar, cuando este es el 40, pues puede ser degradado fácilmente por macrófagos. Pero cuando se trata del 42, bueno, no es fácilmente degradado, lo que hace que se lleven diferentes procesos de agregación de esta beta amiloide. Normalmente lo que se tiene documentado para la enfermedad de Alzheimer es que solo el 10% de las mutaciones autosómicas se puede explicar este patrón. El resto no se sabe exactamente la etiología y solamente del 1 al 5% lo presentan personas menores de 65 años, lo que sería como un Alzheimer temprano, y estudiando estas variantes. Es decir, tenemos muy poca información de realmente de a qué se debe esta enfermedad, y como por tratamientos a la enfermedad tenemos diferentes inhibidores tales como secretasas, agentes reductores e inclusive inmunoterapias. Bien, la otra opción es que se trate también de un sistema altamente inflamado que puede incidir en la formación o la activación de la microglía, y que esto pudiera llevar a la agregación de beta amiloide y también fragmentos de tau, que los fragmentos de tau
estarían más asociados, por ejemplo, una vez que las neuronas mueren, pues quedan disponibles algunos elementos del citoesqueleto que pudieran agregarse junto con el amiloide beta y al final desencadenar todas las características que ya conocemos del Alzheimer, que es la pérdida de memoria y algunas pérdidas motoras. La otra opción, y que se ha venido en boga, es que hubiera posibles productos bacterianos que se hubieran traslocado y llegado al cerebro que pudieran estar ocasionando esta enfermedad. Desde este punto de vista, se ha documentado que existen diferentes factores, por ejemplo, clamidia, herpes, hongos, y la más reciente y descrita que es Porphyromonas gingivalis. ¿Qué quiere decir esta bacteria? ¿Les suena el nombre? Sí, es enfermedad periodontal, ¿no? Exactamente, periodontal, y que es una bacteria que forma una placa bacteriana altamente resistente. Y bueno, algo que cabe recordar es que la boca está altamente irrigada, por eso también su importancia, y les recomiendo mucho estarse revisando los dientes, porque ese es el medio, además del intestino predilecto, para que puedan traslocarse fácilmente los productos bacterianos al sistema circulatorio, e inclusive en algunos casos se ha analizado la posibilidad de que estuviera estar asociado con infarto cardíaco debido a la traslocación de estos productos, generando una mayor inflamación. Pero bueno, entonces esta bacteria pudiera estar formando placas, y los diferentes productos que tiene esta bacteria pues son el EPS, inclusive vesículas extracelulares, que una vez que llegan al torrente sanguíneo pudieran estar llegando también al cerebro y desencadenando todo el fenotipo que conocemos como la formación de placas, la activación de microglia, ¿verdad? La activación del inflamosoma y la fragmentación, y en algunos casos tomar o exacerbar la enfermedad a través de la apolipoproteína E. También otra opción que se ha venido en boga es que productos bacterianos, ya no de la boca sino del intestino, pudieran estar activando o sobreactivando los diferentes receptores asociados al sistema inmune. En este ejemplo tenemos la célula enterocromafin, que es secretora, que pudiera tener estos receptores y que estaría sobreestimulando el sistema vago, y esto pudiera estar alcanzando al desarrollo de estas placas. Suena muy interesante todas las opciones. Y todavía más interesante que es la enfermedad del Parkinson, que como sabemos tiene tanto síntomas motores como no motores, y si ustedes alcanzan a leer toda la sintomatología, pues podemos observar que hay un componente muy importante que son problemas gastrointestinales, ¿sí? Entonces, no solamente está asociada al cerebro, sino también hay otros componentes, los cuales han abierto pauta para decir que hay la posibilidad de que esta microbiota pudiera estar asociada con la enfermedad de Parkinson. Y bueno, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Brevemente, pues es la pérdida de las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en la sustancia negra. Estas neuronas inervan parte de lo que es el cuerpo striado, que se encarga de conectar con el músculo, y cuando se pierden estas neuronas, pues se viene la sensación de temblor, se pierde lo que es el tacto fino, la capacidad, por ejemplo, si quisiera tomar un lápiz, es muy difícil, o se empieza a retardar la respuesta, entonces se observa como forma de temblor. Y como les decía, ya ahorita tienen muy bien catalogado algunos de los síntomas. Por ejemplo, que cuando se tiene una disfunción gastrointestinal es un síntoma temprano de la enfermedad del Parkinson. Luego, que el 80% de los pacientes que padecen Parkinson pueden experimentar problemas gastrointestinales, es un alto porcentaje. Y que el síntoma más común es el estreñimiento, y que este estreñimiento aparece inclusive años o décadas antes de la aparición de los síntomas motores del Parkinson. Y bueno, esto está perfectamente documentado, por eso se vuelve como más interesante la interconexión. Y si recuerdan de lo que veíamos en la microbiota, vamos a tener productores también de dopamina, que es lo que se produce de estas neuronas. Y una manera de tratarlos, o que debe de ser considerado en un futuro para el tratamiento de esta enfermedad, es que existen metabolizadores de la dopamina,
es muy fácil decir que pues, se puede tratar la enfermedad dando o administrando dopamina, sin embargo perdemos en conciencia de que hay estas bacterias que pueden metabolizarlo y esto generaría que en vez de que la administración llegara a los sitios, pues se pierde en el camino, hay poca biodisponibilidad y esto genera pues, de que no sea suficientemente la concentración que se esperaría para revertir los síntomas. Y en tanto, bueno, lo que se ha propuesto es que se generen unos inhibidores de estas bacterias para de esta manera garantizar que la administración o la concentración esperada pudiera llegar al torrente sanguíneo y revertir los síntomas. Bien, entonces tenemos una serie de componentes, microbiota, tenemos parte del desorden neuronal y también tenemos, y no podemos olvidar el otro componente que es el sistema inmunológico, ¿sí? Este sistema inmunológico pues va a ser capaz de recibir todas las señales de los productos bacterianos, por ejemplo, DNA, LPS o toda la flagelina, que pueden conducir a lo que es la activación en cascada de la inflamación. Y en esto, siendo muy particular de los productos bacterianos, pero en su contraparte también puede ser que tengamos una serie de bacterias, como les decía, altamente especializadas, que puedan lisar la membrana y alcanzar los diferentes componentes celulares, generando así la exacerbación de esta respuesta inmune, ¿sí? A través del sistema de secreción tipo 3. Y bien, ¿a qué viene en relación con el sistema nervioso? Pues de que se ha documentado que la estimulación de algunas de estas interleucinas puede incidir en la capacidad de respuesta de las neuronas. Por ejemplo, aquí tenemos la interleucina 4, que en su mayoría estaría activando el glutamato y generando una respuesta excitatoria. O bien el TNF-alfa, que podría estar asociado con cambios en la actividad del calcio, que recordemos que el calcio pues estaría participando en la exocitosis de algunos neurotransmisores, ¿sí? Bueno, y finalmente me gustaría un poco tocar el tema de si es posible tener una microbiota sana para revertir estos efectos o potenciales en el desarrollo de algunas enfermedades neurológicas. Y pues sí se puede manipular, ya tocamos algunos temas, por ejemplo el trasplante fecal, que no es la primera elección, pero se podría tomar. También podría ser prebióticos, que se llaman el conjunto de sustratos que nosotros, es decir, le estaríamos dando de comer a las bacterias. Teníamos probióticos, que serían las bacterias. Tenemos simbióticos, que es la combinación de estos dos últimos, y posbióticos, que serían los metabolitos generados por las bacterias. Y todo esto, bueno, ha ido creciendo, tanto así que actualmente tenemos una asociación científica internacional que se dedica al estudio de los mejores productos para tener una microbiota sana. En ese sentido les decía, tanto ha crecido que estamos en la era tanto de suplementos como probióticos, posbióticos y todo lo que se venga o se ocurra posteriormente, tanto así que no son de exclusivo uso para el humano, sino también lo tenemos inclusive para las mascotas, ¿no? Entonces esto ha cobrado un gran auge debido al estudio de la microbiota y en particular yo creo que los más felices en esto son los microbiólogos. Después de venir de caracterizar una bacteria, una enfermedad, ahora tenemos un conjunto de bacterias que hace falta recopilar información para saber cómo es que incurren en las diferentes enfermedades. Bien, entonces también hay alternativas que se están desarrollando aparte de los posbióticos de forma muy acelerada. Cuando se tiene tiempo y presupuesto, pues podemos darnos estos lujos de invertir en posibilidades de garantizar que los posbióticos o prebióticos que estamos ingiriendo puedan llegar de manera efectiva en el intestino, ya que recordemos que en realidad es un camino largo. Una vez que ingerimos un alimento tiene que pasar por todos los procesos, masticación, esófago, estómago, donde ocurre una parte de la esterilización cuando tenemos buena acidez, y llegar hasta al intestino y todavía sobrevivir a la microbiota. Entonces lo que se está haciendo es crear cierta tecnología para garantizar que esa microbiota que podría darnos un beneficio llegue en esa concentración que nos interesa.
Y bueno, este es un artículo prácticamente reciente del 2022 donde aborda la posibilidad de crear un recubrimiento unicelular para poder que aquella microbiota o probióticos puedan llegar o superar el intestino. Esa es una opción. La otra opción es igual del mismo año, es el desarrollo de una bacteria, generalmente es Escherichia coli, que pudiera tener acoplado a ella enzimas reductasa, catalasa, superdismutasa, que están asociados con el estrés oxidativo, y que esta superbacteria pudiera evitar el estrés oxidativo a nivel intestinal. Entonces, es una posibilidad pues muy interesante, pero las implicaciones en los diferentes sistemas y ambientes pues valdría la pena explorarlas. Bueno, finalmente quisiera mencionar un poco de por qué fue la microbiota egoísta. Si ustedes como biólogos, o en su mayoría no sé si son biólogos, no sé si en algún momento de la carrera se toparon con este libro, El gen egoísta, ya hace algunos años, ¿no? Entonces aborda la posibilidad de que nosotros somos el vínculo de los genes y que nuestros comportamientos son determinados por estos genes para garantizar que continúen en el tiempo. Algo así está pasando con esta microbiota, ¿no? Le estamos dando tanto peso a la microbiota con diferentes enfermedades hasta cierto punto que ya parecería que todo es responsable de la microbiota. Y es lo que les muestro aquí en este panorama. En los diferentes tipos de enfermedades que se han catalogado que estaría asociado a la microbiota, pero sin embargo, bueno, los que son microbiólogos entenderían que tal vez faltaría explorar muchas de estas vías y entender mejor en la microbiota cuál es su participación. Bueno, las conclusiones de este tema fueron que el eje microbiota intestino-cerebro representan un importante regulador, ¿no?, de las funciones virales y neuronales, como lo vimos, ¿no? Están íntimamente conectados, y que esto puede estar asociado a la presencia de ciertas enfermedades neurodegenerativas. Existen tecnologías de vanguardia que ya los vimos, como probióticos, posbióticos y trasplante fecal, que pueden detener un poco el deterioro cognitivo, pero se requieren más estudios, así como desentrañar si existe una causa de la disbiosis y esa disbiosis con la enfermedad, y hacer análisis más refinados o detenidos sobre el papel de las bacterias, inclusive llegando a hacer colaboraciones con personas matemáticas. ¿Y por qué lo digo? Porque esto implica una gran cantidad de información que aún falta desentrañar. Una de las consideraciones más importantes es la variabilidad de los individuos, ¿no? Entonces, podemos decir que hay una microbiota compartida hasta cierto punto, pero puede haber bacterias que no existen en una persona, pero sí en otra, y para ello se requiere de ciertos modelos matemáticos para saber distinguir hasta cierto punto cómo es que estaría asociada. Y bueno, estos modelos matemáticos nos permitirían captar las diferencias reales de lo que estamos viendo o el papel de la microbiota. Y por último, bueno, yo pertenezco al consorcio de metabolismo óseo en el IMEGEN. Aquí les dejo el QR por si están interesados en investigar qué es lo que hacemos actualmente. Estamos reclutando tanto estudiantes de servicio social, de maestría, de doctorado, de licenciatura que quisieran hacer tesis, con mucho gusto, y también que se acerquen para el IMEGEN, ya que no sé si ustedes saben, pero tienen un programa de estancias voluntarias. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden llegar y decir, dejo mi currículum, y les llaman, y en donde haya disponibilidad, y les garantizo que siempre habrá un espacio donde puedan aprender algo. Y por mi parte sería todo, no sé si tuvieran alguna duda. Muchas gracias, doctora Adriana, por tu participación, y empezamos con las preguntas. ¿Sí? ¿Quién quiere aprender? ¿Yo? Sí, usted, por favor. Bueno, gracias. En el caso de Parkinson, hay una variante del Parkinson que creo que fue la primera que se conoció, que en realidad era por gente que ocupaba ciertas drogas, y entonces da síntomas muy parecidos al Parkinson. Eso fue lo que dio lugar al estudio bioquímico de la enfermedad. Pero seguramente quienes consumen esas drogas en algún momento pasará por el estómago, ¿no?
Entonces la pregunta es, en este caso, ¿cuál es específicamente la participación de la biota, de la microbiota en el Parkinson? Eso no lo, o sea, no, tengo claro los productos que estarían en el torrente sanguíneo, si entiendo bien, pero ubicación directamente en la sustancia negra o en la región del molécula del Parkinson, ¿hay ese estudio? ¿Se refiere o se puede dirigir hacia ese lugar específicamente? Algo así como de si al administrar cierta microbiota pudiera verse reflejado a nivel cerebral. Exactamente. Por ejemplo, bueno, pues, los trasplantes de cerebro, ¿no? En experimentales, por ejemplo. ¿Se hace algo parecido? Yo desconozco si se hagan trasplantes de cerebro, pero idealmente pues lo que se podría abordar desde ese punto de vista es que, y de hecho es complicado, al menos en el humano, existen modelos animales donde podría trabajarse en ese sentido, pero aún así distiende mucho. Y lo que sí tenemos, hay una hipótesis es de que esta microbiota, al tener en su parte productores, pues podría garantizar el llegar de esta dopamina a los sitios, o bien a través de otra vía, que sería, por ejemplo, a nivel del vago, poder llegar a estos sitios y poder, más allá de revertir, disminuir los síntomas. Okay. Sí, no tengo del todo claro cómo es que pudiera darse a ese nivel los cambios neuronales, pero más bien a sitios específicos, por ejemplo, a nivel muscular, llegando a través del torrente sanguíneo. Muy bien. Pues es como una alternativa terapéutica. Sí. Exactamente, una alternativa terapéutica. Muy bien, muchas gracias. Yo tenía la duda de, cuando estaba hablando de los probióticos y los prebióticos que tomaban, pensaba como en esta parte que hablaba de que cada microbiota de todas las personas es diferente y que pueden tener algunos sí y algunos no. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tan diferente sería como de la automedicación el tomar prebióticos y probióticos al momento de no conocer como cuál es tu microbiota como tal? Entonces, ¿contaría como estar cambiando tu microbiota de una buena o mala manera? Y eso a la larga afectaría no solamente a la persona, sino con las personas con las que convive, porque también hablaba como de qué tanta microbiota compartimos con las personas con las que vivimos. Entonces ahí a lo mejor yo tomo un probiótico o prebiótico y mis familiares no, pero entonces ¿cómo yo estaría ayudando a que también lo cambien ellos, ¿no? Entonces no sé, ¿cómo contaría como automedicación? ¿Qué problemas tendría? Y control, bueno, justamente todos estos probióticos, y ustedes los han visto, tienen curiosidad al momento de voltearlos, es la consideración de la persona que lo ingiere. Sí, los probióticos están cambiando o han sido benéficos en algunas enfermedades. Por ejemplo, ahorita tengo muy claro que hay tratamientos de osteopenia y osteoporosis con un tipo de lactobacilo, y sí se ha visto que se revierte. ¿Y cómo es que podría alcanzar esto a las personas con las que vivimos? Pues tal vez ese justamente sería el componente que nos hace falta estudiar, y dentro de esos componentes tal vez no el cambio sea de forma radical, puesto que sí se tiene documentado que la dieta es el mayor componente que se hace para cambiar la microbiota. ¿Sí? Entonces, más bien, si comemos de forma saludable toda la familia, podemos llegar a tener una microbiota en común y saludable, que de forma individual. Y claro, pues también hay que considerar el tiempo que nosotros permanecemos con las personas. No va a ser la misma microbiota con tu pareja o con tu familia. Entonces, sí hay consideraciones que todavía faltan abordar, y uno de los problemas principales es justamente la interindividualidad, porque como tú lo mencionas, puede haber bacterias que nosotros tenemos y que nosotros no. Y también no hay que olvidar que las bacterias comparten algo que se llama redundancia funcional. No significa que al tener una Escherichia coli no va a funcionar de forma diferente que si fuera, no sé, un miembro parecido, ¿no? Significa que a lo mejor hay bacterias que puedan ser de diferente familia y que tengan la misma función. Eso también es lo que falta estudiar. Los estudios que ahora tenemos se limitan al estudio del 16S y solamente de una región. Afortunadamente tenemos bases de datos que ahora ya recopilan la información metabólica de estas bacterias,
y algunos hacemos para adquirir más información ese traslape de ese segmento de unos cuantos pares de bases con la otra información y podemos inferir que existe una funcionalidad. Sin embargo, puede ser que dista completamente porque no estamos haciendo genoma completo. Y ese también es uno de los retos actuales que muchos microbiólogos pues también se han podido enfocar en decir, bueno, quiero yo cultivar esta bacteria y se han enfrentado a que no pueden cultivarla. Esto comúnmente lo hacen, por ejemplo, bacteriólogos que lo hacen de suelo. Entonces hacen diferentes medios especializados hasta tenerlo y hasta ese momento pues pueden investigar realmente cómo es el metabolismo. Y aún así las bases de datos se siguen incompletas, ¿no? Para que se den una idea, por ejemplo, tenemos con 16S podemos reconocer Escherichia coli y Shigella al mismo tiempo. Escherichia y Shigella. ¿Y qué lo separa de uno del otro? Pues es un plasmino, ¿no? Pero no es lo mismo que estés enfermo de una Escherichia coli comenzar entre hemorrágica o una Shigella flexible, ¿no? Entonces, sí falta todavía información, nos estamos acercando desde luego, pero bueno, ese es el reto al final del día de investigar en esta parte. ¿Alguna otra duda o comentario que tengan para la doctora? Bueno, ya que hablamos como de la comida y eso, me entra la duda, por ejemplo, hablaba de una buena alimentación que es clave para poder tener una buena microbiota. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de una buena alimentación, cuando hablamos de alimentos, por ejemplo, transgénicos, también qué efectos podría tener sobre las bacterias que están en ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces, una buena alimentación se basaría solamente en decir que estoy comiendo frutas y verduras, pero de dónde provienen o del suelo de dónde provienen, porque también eso es muy importante, que a veces muchos dicen como la comida del pueblo sabe diferente, pero más bien es porque crece en un suelo diferente y crece de una manera bastante diferente. Entonces, ¿qué problemas podría tener a la larga el no conocer bien de dónde viene la comida? Entonces, ¿qué sería comer saludable en ese caso? Son preguntas mayores. Comer saludable, sí, no, y está en boga, o sea, Sí. tenemos, bueno, y agregándole un componente adicional de lo que tú mencionas, tenemos inclusive pesticidas o medicamentos, ¿no? Entonces, si estudiar el alcance, pues sería muy interesante. Ahorita hay una gran gama de opciones en el supermercado que en apariencia todo lo que tenga no es saludable, ¿no? Pero también haría falta justamente dilucidar hasta qué punto eso que tiene no, libre de azúcar, libre de cualquier otro componente alergógeno, pues sí podría estar contribuyendo con la microbiota. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Yo tengo una con respecto a lo que mencionan sobre la microbiota. Ahorita tiene su auge y ahorita ha venido, digamos que es reciente toda la investigación que se ha hecho hacia las enfermedades neuro. Entonces, ¿tú consideras que podría darse como una terapia o como una alternativa para enfermedades neurodegenerativas como la que nos mostraste, Parkinson o Alzheimer, o para poder retardar los síntomas? Sí, yo consideraría definitivamente una terapia, tratar de investigar qué bacterias estarían involucradas, por ejemplo, estos que ya se tienen como productores de dopamina, y ver desde modelos animales cómo es que se ocurre el comportamiento. Claro que los modelos animales, la ventaja que tienen es que nos dan una idea, están aislados, perdemos esa variabilidad que podríamos adquirir con el estudio en humanos, pero yo creo que sería una opción a futuro y desde luego estudiar las implicaciones, porque en una de esas podemos perder o adquirir más microbiota o cómo ocurren las interacciones con este tipo de bacterias. ¿Alguna otra duda o comentario? Sí. Se me salió una duda muy puntual. Que si estudiáramos la microbiota de todas las personas que tienen depresión mayor, ¿podríamos encontrar algún género así asociado o todavía eso no está tan claro? Sí podrías encontrar un género. De hecho, pues hasta donde hemos visto, pues la resolución que tenemos con 16S, que es el más amplio, sí lo puedes encontrar. Una opción que yo daría en un momento dado si quieres llegar a nivel de especies, que siempre tenemos una variante, por ejemplo, de identificar de todos esos géneros cuántas especies hay y diseñar primers específicos para tratar de dilucidar a qué especie pertenece. Si es claro, y esa sería la siguiente vía después del análisis.
Y ahorita no lo hacen tanto, pero normalmente se limitan a decir, son todas estas bacterias y hasta ahí queda el estudio. Entonces sí hace falta como llegar a mayor. Por ejemplo, ahorita tenemos metabolitos que ya pueden perfectamente ser caracterizados entre las personas con depresión y a lo mejor estos productos bacterianos pueden tener diferentes implicaciones, pero sí idealmente sería llegar a nivel de especie y ver cómo es que esta bacteria interactúa. Y además de la función, como revisar la función de si eso tiene alguna redundancia con otra bacteria. Entonces sí se puede llegar a ese punto. No les presenté ahorita, de hecho quité muchas diapositivas de mi presentación, pero por ejemplo con los pacientes que tienen Parkinson y Alzheimer, en los estudios más extensos, que más o menos son como de 100 pacientes por grupo, se ha encontrado que hay bacterias que para nosotros hasta este momento ha roto un hito en la microbiología. Bacterias, no sé si ustedes las conozcan como Bifidobacterium, Akkermansia, se han asociado a una microbiota sana, pero en los pacientes con Parkinson o enfermedades degenerativas se ha encontrado en mayor abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que no podemos atribuirle 100% el papel a una bacteria. Y por eso lo que menciona microbiota sana, una microbiota, un fenotipo, ¿no? Entonces hace falta investigar realmente cuál es el papel y en qué escenario. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno. Pues te hacemos la entrega de tu constancia. Muchas gracias por tu participación. Aquí está tu constancia y un presente del comité organizador. Muchas gracias por tu participación. No olviden que todavía continúan las actividades de la Semana del Cerebro. Mañana tenemos una conferencia a las 10 de la mañana, otra a las 4 de la tarde. Por favor asistan, están invitados. Y el día viernes los esperamos también aquí en el lobby para la exposición de las infografías. Muchas gracias por su participación y gracias.